Es un caso clínico que no es tan reciente, pero tampoco es tan antiguo. Esto ocurrió hace aproximadamente 9 años. Fue un día en que yo estaba de guardia y fue de un caso clínico con estas características. Era de una paciente de 42 años. A ella se le había diagnosticado recientemente un cáncer de mama y se internó de manera ambulatoria para realizarle el procedimiento que era la colocación de un portacar para iniciar la quimioterapia. Por lo menos en la nota quirúrgica no se describe dificultades técnicas durante el procedimiento. Esta es la radiografía de control postoperatoria. Ahí ustedes pueden ver un portacar que se colocó por la vena subclavia izquierda. Entonces, esta paciente, así como estaba en el tercer cubículo del servicio de recuperación. Y yo estaba de guardia y en eso la enfermera me llama. Mire, doctor, hay una radiografía para valorar el egreso. Es algo muy cotidiano y a veces hay 2 radiografías de pacientes que están esperando solamente una nota en el expediente para ser egresados. Son característicamente pacientes de portacar. Y ella estaba en el tercer cubículo, estaba monitorizada, ella estaba respirando en aire ambiente, saturando 98% y con una frecuencia cardíaca de 108 por minuto. Ahí está la presión. Y le hice una pequeña entrevista de cómo se sentía. De hecho, previamente le pregunté, ¿a qué se dedica? Y me dice, bueno, es que yo soy abogada. ¿Y cómo te sentís en este momento? Viera que me falta el aire. Reviso otra vez la radiografía y no me llama la atención nada. Tiene el portacar in situ, la punta está bien y uno hace entonces esta reflexión. ¿La egreso o no la egreso? La radiografía no muestra nada. Lo único que la paciente refería era que le faltaba el aire, pero saturando 98% en aire ambiente. Entonces, tomando en cuenta que además de que ella es abogada, entonces uno tiene que andar con más cuidado. Bueno, en realidad no porque ella sea abogada, uno tiene que andar con más cuidado. Con todos los pacientes hay que actuar con muchísimo cuidado. Entonces, vuelvo a revisar la paciente y ahora otra vez revisar los signos vitales. Lo que llama poderosamente la atención es que la paciente estaba con 36 de frecuencia respiratoria. Y ahora la sensación que ella describe de disnea cobra muchísima importancia, mucha relevancia. La ausculto y no me aclaró el diagnóstico, pero me llama la atención las 2 cosas. Número 1, de que ella refiere dificultad para respirar. Y número 2, que estaba con taquipnea, a pesar de que la saturación estaba en 98% en aire ambiente. Y en eso te surge en la mente una señal de alerta. No le dé egreso a una paciente con estas características. Entonces, suspendí el egreso. Bueno, ni siquiera le firmé el egreso y le mandé a hacer una radiografía de control. Pero esta vez, una radiografía de control TL de tórax, que no sea una portátil como suele hacerse en recuperación, sino la mandé abajo a hacer la radiografía formal, una PA de tórax. Y ahí está la radiografía. Examinen ustedes esta radiografía, a ver qué les parece. Ahí estamos viendo el portacar. Tiene un mediastino central. La silueta cardíaca parece de tamaño normal. No se ve nada extraño. Pero si uno se fija con más atención, hay enfisema subcutáneo. De hecho, se puede observar cómo el aire diseca las fibras del pectoral mayor. Le mandé también una radiografía
lateral, porque tenía muchas dudas. Y en la radiografía lateral también se puede apreciar enfisema subcutáneo. Eso significa de que el aire se metió a nivel subcutáneo por alguna ruta y habría que descartar un neumotórax. Pero en la radiografía realmente no se ve neumotórax. No hay desplazamiento de mediastino, no se ve la línea pleural despegada, nada que sea fuera de lo usual, pero excepción está el enfisema subcutáneo. Entonces, tenía una duda de si tenía o no neumotórax. Lo que hicimos en aquella ocasión, recuerde que este caso fue hace más de 9 años. Le mandé a hacer una tomografía de tórax y ahí se puede ver cómo hay enfisema subcutáneo a nivel del cuello, a nivel también del tórax anterior, más en el lado izquierdo en comparación con el derecho. Y además un neumotórax con colapso total del pulmón izquierdo, ipsilateral al sitio donde se había colocado el portacar. Entonces, lo que tenía esta paciente fue un neumotórax. Ahí ustedes pueden observar nuevamente, vea cómo el pulmón izquierdo está completa y absolutamente colapsado. Hay aire a nivel subcutáneo y también disecando la fibra del pectoral mayor. Ese aire incluso subió hasta el cuello, disecando las estructuras vasculares y de tiroide a nivel del cuello. Entonces, obviamente con esto le colocamos una sonda de tórax y dichosamente a los 2 días se mantuvo el pulmón expandido, se le retiró el sello y se egresó al día número 2. Entonces, ahora en el año 2020, viendo las cosas en retrospectiva, como decía Albert Einstein, si hubiera previsto las consecuencias, me hubiera hecho relojero. En este caso, si hubiera tenido en aquel momento ultrasonido, otro gallo cantaría. No tendría que haberle mandado a hacer la radiografía de tórax en el servicio de radiología y tampoco hubiera tenido que irradiar a esa paciente masivamente con una tomografía de tórax. Fácilmente le hubiera hecho un ultrasonido de pulmón y ahí se encontraría el signo del código de barra, ausencia del sliding, ya está, ahí está el diagnóstico, se le coloca la sonda y resuelto el problema a la par de la cama de la paciente. Esto ilustra el concepto de que el ultrasonido es una herramienta diagnóstica que vino para quedarse. Y me atrevo a decir que no solamente vino para quedarse, sino que vino para crear un vicio entre los anestesiólogos. Cualquier persona que empieza a travesear con el ultrasonido, al principio con poco expertise y luego va a ir ganando expertise, se da cuenta de que cuando usted empieza a mover ese transductor y a tocar los botones, se da cuenta de que genera como una sensación de placer, como que se activa los núcleos de recompensa a nivel del cerebro y hace que cada vez que usted vea a un paciente quiera hacerle un ultrasonido, aunque en ese caso sea solamente para travesear, para aprender, no para clarificar un diagnóstico. Obviamente, si usted tiene duda y el ultrasonido te clarificó un diagnóstico, refuerza ese comportamiento obsesivo compulsivo hacia el uso del ultrasonido. Entonces, vamos a hablar sobre el ultrasonido de pulmón.
Como el tema es extenso, vamos a dividir en dos partes. Puede ser que no terminemos la revisión completa del tema, así es que vamos a partir primero en este día la revisión de ultrasonografía pulmonar en la parte técnica y en lo que es la normalidad. Para la próxima semana vamos a revisar las patologías que se puede diagnosticar por medio del ultrasonido de pulmón. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Conceptos generales. Luego vamos a ver las aplicaciones, tanto para el diagnóstico de que el pulmón está normal, como para encontrar patologías. Vamos a analizar el protocolo estructurado de Blue. Y finalmente, hacer un resumen de los mensajes para llevar a casa. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, realmente la ultrasonografía vino a quedarse no solamente en anestesia, sino en todas las ramas de la medicina. Ya no se convirtió en una herramienta exclusiva para uso de los radiólogos, ni de los cardiólogos, sino de prácticamente todas las especialidades. No significa que nosotros estemos desplazando estas especialidades, sino más bien lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología para facilitar nuestro proceso de atención anestésica, para saber qué es lo que tiene el paciente y también para asistir en nuestros procedimientos, por ejemplo, en funciones vasculares y para bloqueos y también para drenaje de neumotórax, para drenaje de ascitis, para drenaje de derrames pleurales. La tecnología vino para quedarse. En el caso del Hospital Calderón Guardia, la ultrasonografía se empezó a implementar a partir de mediados del año 2016. No hace mucho, pero se fue creciendo de una manera agigantada. Hoy en día contamos con 4 aparatos de ultrasonido marca General Electric, modelo Logic. Y estos aparatos funcionan mediante el concepto básico de lo que es el eco de retorno. Eso nos damos cuenta cuando pegamos un grito y al fondo hay un paredón y luego de un par de segundos escuchamos el eco de retorno. Inclusive, tomando en cuenta el tiempo de retardo entre el momento en que pegamos el grito hasta que escuchamos el grito de retorno, el eco, podemos más o menos estimar a qué distancia se encuentra este paredón, tomando en cuenta de que cada segundo el sonido recorre en el aire cerca de 330 metros. ¿Por qué la ultrasonografía ha ganado tanta popularidad? Porque tiene una serie de ventajas y son demasiado evidentes las ventajas de la ultrasonografía, porque hay disponibilidad inmediata y accesible. No tienes que sacar cita para que ese paciente sea trasladado desde sala de operaciones o desde recuperación o un salón hasta el recinto donde está el tomógrafo, sino que acerca usted el aparato a la par del paciente y de una vez puedes hacer el examen. Es seguro y no causa irradiación. Una tomografía a una persona representa toda la radiación natural que recibiría esta persona a lo largo de un año. Y esto usted está dando esa dosis en cuestión de pocos segundos mediante un estudio de tomografía. Y tiene también la gran ventaja es que es rápida, es repetible cuantas veces quiera. Usted puede hacer el control ahora para comparar qué ha pasado con respecto al estudio previo y hacer otro dentro de un par de horas. Pero también tiene sus desventajas. No todo es color de rosa. La ultrasonografía tiene sus desventajas. ¿Cuáles son esas desventajas? Primero, porque es un estudio subjetivo. Eso no significa que estemos bateando. La subjetividad significa de que hay escala de blanco y negro, pero en medio está una escala de gris y a veces se puede poner un poquito difícil de llegar a un consenso si se trata de un gris claro o un gris oscuro. La subjetividad
no significa imprecisión. La subjetividad siempre, sencillamente, significa que dos observadores presenciando el mismo estudio pueden reportar cosas distintas, pero siempre coherente con el problema principal. La otra desventaja es el coste. En ese caso hay que tener el ecógrafo, los transductores que se pueden dañar y son caros, y el gel que tiene que ser especial para ultrasonido. El mantenimiento, porque estos equipos lamentablemente, y sobre todo en los hospitales de la Seguridad Social, se utiliza de manera muy intensa y se puede dañar. Y probablemente la principal desventaja es la formación. Ese es el hándicap de la ultrasonografía. ¿Por qué? Porque en ultrasonografía es muy contundente este concepto de que el cerebro ve solo lo que sabe que existe. De lo contrario, ve la pantalla y ve un poco de escala de grises, de blanco y negro y no logra entonces integrar lo que está viendo con lo que está sucediendo en el paciente. Para eso está el concepto de sonoanatomía, anatomía aplicada a la ecografía, y solo cuando conocemos la sonoanatomía podemos hacer el diagnóstico. Por el otro lado, una desventaja es que el pulmón está dentro de una jaula ósea y durante muchísimos años los radiólogos habían sentenciado de que el ultrasonido de pulmón no sirve. ¿Por qué? Porque tanto el hueso como el aire son malos conductores para el caso de aire, y en caso de hueso produce una sombra acústica que no permite visualizar las estructuras que están detrás o debajo del hueso. Consecuentemente, es lógico pensar que el ultrasonido pulmonar no sirve, no ve nada, todo se tapa, ¿verdad? Entonces, esto ha sido como una sentencia dada por los radiólogos de que la ultrasonografía no es un estudio útil porque tapa, ¿verdad? Tapa el hueso y además el aire conduce mal. Entonces, ahí está la sentencia dictatorial de los radiólogos. No sirve. Pero más bien, ahí está ese problema. Y no será que podemos interpretar los artefactos, pero por décadas los radiólogos habían sido los que catalogaron el ultrasonido pulmonar como un estudio inútil. Y de hecho ellos fueron los que abandonaron la técnica, se concentraron en hacer ultrasonido de abdomen y se convirtió entonces en una estrategia abandonada. Pero el concepto de éxito es convertir una debilidad en una fortaleza. La debilidad es el montón de artefactos. Pero ¿qué tal si nosotros hacemos un análisis de esos artefactos para interpretar qué es lo que tiene el paciente? Es la estrategia de, si no puedes con el enemigo, únetele. Y esa fue la estrategia que utilizó el doctor Daniel Lichtenstein. Se le considera como el padre del ultrasonido pulmonar, porque lejos de desanimarse viendo ese montón de garabatos, él tuvo la curiosidad de hacer el ultrasonido con su viejo equipo Toshiba de los años 90 para ver esos artefactos. Y luego, cuando veía ese montón de artefactos, esos garabatos, esas escalas, esas rayas, esas sombras, cuando hacía el ultrasonido, se soplaba viendo qué había en la radiografía y qué había en la tomografía. Y así pudo correlacionar de que este artefacto traduce este hallazgo en una radiografía o en una tomografía. Y así fue como nació la era de la ultrasonografía. El doctor Lichtenstein en el año 1993 publica sus observaciones
y se considera como el punto de inflexión a partir del cual la ultrasonografía pulmonar empezó a despegar de forma exponencial. En esta primera publicación del Dr. Lichtenstein en Intensive Care Medicine en el año 1993, llega a la conclusión de que 1 de cada 4 pacientes se beneficia de los hallazgos del ultrasonido de pulmón. 1 de cada 4 pacientes en medicina crítica, en cuidado intensivo, se beneficia porque se logró saber qué es lo que estaba pasando, se acertó el diagnóstico y se cambió completamente el enfoque diagnóstico y terapéutico. En otras palabras, el ultrasonido pulmonar consiste en ver el pulmón no directamente, sino indirectamente a través de los artefactos. Bueno, probablemente muchos de ustedes ya quieren que le entremos de lleno a patología pulmonar. De una vez, saber qué es el punto pulmonar, qué son los artefactos, cómo se ve un paciente que tiene una neumonía, pero vamos con calma, ¿verdad? Vamos con calma, porque hay que conocer muy bien las bases teóricas para poder entonces comprender lo que nosotros vemos en la pantalla. Nuevamente, el concepto de que el cerebro solo ve lo que la mente tiene el conocimiento. Entonces, probablemente muchos de ustedes dirán, no, yo ya sé todo en cuanto a bases teóricas, que no es necesario. Pero vamos a ver, ¿qué significa la letra B en el modo B? Probablemente hay como un silencio, ¿verdad? Es un llamado a la reflexión, de que cosas así muy básicas en ultrasonografía, a veces no tenemos el concepto como muy claro. Algunos sí, pero probablemente muchos tienen la duda de cuál es la respuesta a esta pregunta. En otras palabras, si necesitas del repasito. Para ultrasonografía, básico es conocer la botonería. Conocer la botonería. Entonces, acá es el panel típico de un aparato de ultrasonido. Aquí ustedes pueden ver esta zona que se llama el TGC, que es la compensación de ganancias de tiempo. Esto en ultrasonografía pulmonar tiene que dejar todos aquí, en la línea media. No hay que mover esas perillas de un lado o para el otro. Eso quizás sea de mucha utilidad en ecocardiografía, pero en ultrasonografía pulmonar tiene que estar aquí, en neutro, porque si no estaríamos eliminando artefactos o creando artefactos, falseando entonces la precisión de esta herramienta diagnóstica. Y acá tenemos la opción de escoger los distintos tipos de modos. Dentro de eso está aquí, la letra B. Aquí dice color, aquí dice Doppler, aquí dice una M, aquí dice needle, aguja, y acá también está el cursor, el mouse, por decirlo así, y acá tenemos la opción de escoger la profundidad, y estas 3 opciones especiales nos permite grabar si queremos un videoclip o una imagen fija. Y acá en freeze es congelar el movimiento. Bien, existen modos básicos en ultrasonido. Está el modo A, el modo B, el modo M, el modo C, el modo Doppler, que a su vez puede ser Doppler color, Doppler continuo o Doppler pulsado. En el caso del modo A, se llama así porque significa amplitud. Amplitud, eso significa la amplitud del eco de retorno. Vea que ofrece una información que es muy difícil de interpretar, por lo tanto, el modo A ya ni siquiera existe en los ultrasonidos modernos. Pero el concepto es que el modo A grafica la amplitud, de ahí viene la letra A de amplitud, amplitud de los ecos
recibidos. No es de mucha utilidad para el diagnóstico. Mucho más útil es el modo B, y ahí está la respuesta. ¿Por qué se llama B? Se llama B porque es de brightness, de brillantez. Eso significa que el ultrasonido lo que hace es graficar una imagen en tonalidades de brillantez, o sea, escala de grises. Aquí usted puede ver esta escala de color blanco a completamente negro. Aquí lo que podemos obtener es una imagen muy cercana a la anatomía. Por eso esta imagen, este modo de modo B, también se le conoce como el modo 2D, que es básicamente la anatomía en 2D de las estructuras. Otro modo muy útil en ultrasonografía pulmonar es el modo M. M significa movimiento, motion. El modo de movimiento tiene la ventaja de que ofrece una elevadísima resolución temporal. Eso significa de que en un segundo puede tomar hacer cientos de tomas y graficar en este barrido. Ofrece una mejor resolución temporal para un punto fijo. Acá, por ejemplo, en este corte, a lo largo de un minuto se puede obtener hasta 2040 capturas, a diferencia del modo B, que en un minuto generalmente se obtiene hasta unas 60 capturas. Es bastante más lento. Y finalmente está el modo C. El modo C no lo utilizamos en anestesia, se utiliza más por ejemplo, en ginecología. El modo C consiste en hacer un barrido en superficie y produce entonces una imagen en un plano normal a una imagen en modo B. A manera de ejemplo, esto que estamos viendo acá es aunque usted no lo crea, en modo C de un útero. Es de poca aplicabilidad en el caso de anestesia. Entonces, para fluencia cognitiva y facilidad para recordar las cosas, el modo A se llama así porque es amplitud del eco de retorno. El modo B se llama así porque es de brightness, de brillantez. El modo M es M de motion. Y nos falta el otro modo, que es el modo Doppler. El modo Doppler aplica el principio de Doppler, en donde un objeto en movimiento que genere ondas sonoras, cuando se acerca, aumenta la frecuencia, y cuando se aleja, disminuye la frecuencia, un fenómeno que es de compresión y rarefacción. Existen diferentes variantes de modo Doppler, como por ejemplo Doppler color. Este, que es Doppler continuo, nos da una idea de cuál es la velocidad y la dirección de una estructura que se está desplazando. Eso es muy útil cuando se trata de valorar la hemocinética. Bien, entonces recordemos, para facilitar la memorización, que el ultrasonido pulmonar es ver el pulmón a través de los artefactos. Ahora sí, ¿cómo se generan los artefactos? Los artefactos se generan porque el ultrasonido, cuando viaja a través de las estructuras, pierde la energía. Y pierde la energía sufriendo varios cambios físicos. Está el fenómeno de la atenuación, está el fenómeno de la dispersión, el fenómeno de la refracción, el fenómeno de la reflexión y la absorción. Para entender mejor estos mecanismos de pérdida de la energía del ultrasonido, podemos ver en este gráfico. Hay una fuente de ultrasonido, en ese caso el transductor, que emite, pega contra el plano, y ahí se puede suceder varios fenómenos, que el ultrasonido cambia de dirección por medio de la reflexión, o cambia de trayectoria pero atravesando el medio 2, en este caso se llama refracción.
Cuando disminuye la energía, en este caso atenuación, continuando la misma trayectoria. O en este caso, otro fenómeno de refracción, pero en otro ángulo. Para recordar, entonces, si esto en gris fuese la interfase, acá tenemos 4 escenarios. Se está atravesando el ultrasonido a través de la estructura. Aquí vea que como que pega y después cambia a diferentes direcciones. Acá mantiene la misma trayectoria, pero con menor energía. Acá cambia de trayectoria, pero siempre avanzando. Y en la situación D, cambia de trayectoria, pero el haz de ultrasonido se devuelve. Entonces, eso significa que A es el fenómeno de la dispersión, B es el fenómeno de la absorción, C es el fenómeno de la refracción y D es el fenómeno de la reflexión. Cabe mencionar de que el aparato de ultrasonido, mediante el transductor, emite, pero a la vez recibe el eco de retorno. Eso significa que solo el eco de retorno genera la imagen en la pantalla. Por ejemplo, después en la situación B de la absorción, si esto continúa hacia adelante, no hay eco de retorno y esto no genera una imagen. Esto tampoco genera imagen, esto sí genera imagen y esto sí genera imagen, pero estos dos flechas no genera imagen. El ultrasonido pulmón es la interpretación entonces de los artefactos provocados por las distintas estructuras. ¿Cuáles son los artefactos más comunes en ultrasonografía? Está la sombra acústica, el reforzamiento acústico, la reverberación, un fenómeno bastante curioso de ring down, la reflexión, imagen espejo, la refracción y el artefacto provocado por la bayoneta. De todos estos artefactos, los que más nos interesa en ultrasonografía pulmonar son dos. Número 1, la sombra acústica y número 2, la reverberación. Un ejemplo de sombra acústica, típicamente la colelitiasis. Como el haz de ultrasonido atraviesa las diferentes estructuras, incluyendo pared abdominal, aquí está el hígado, esta es la pared de la vesícula, este es el líquido, en este caso es la bilis. Cuando pega contra estos cálculos biliares, genera una sombra. Vea que hay una imagen completamente negra más allá de donde está la piedra. Igual con esta piedra, igual con esta piedra. Eso se llama sombra acústica. Sombra acústica. Esto se puede observar en ultrasonografía pulmonar cuando el haz de ultrasonido pega contra estructuras óseas. En este caso, vean, cuando pega contra la costilla, genera una sombra acústica. Esta es otra costilla y genera otra sombra acústica. Otro artefacto muy importante en ultrasonografía pulmonar es la reverberación. La reverberación es la explicación de las líneas A que se observa en el modo B. Aquí se puede observar una línea que corresponde a la pleura, pero aquí hay 1, 2, 3 artefactos calcados de esta zona que es hiperecoica, que corresponde a la pleura parietal más visceral. Y se sabe que es un fenómeno de reverberación porque se produce a intervalos regulares con una separación que es exactamente igual a la separación que hay desde la pleura hasta la huella del transductor. En este caso corresponde también al espesor de la pared torácica. Ese es el fenómeno de la reverberación. ¿Por qué se produce la reverberación? Acá tenemos la ilustración del fenómeno de la reverberación. Esto es el transductor que a través de los cristales piezoeléctricos emite el ultrasonido. Atraviesa la piel y pega con una zona de gran interfase.
Una zona de interfase es cuando el sonido cambia bruscamente en velocidad. Por ejemplo, a nivel de los tejidos blandos, la velocidad del sonido es de 1540 metros por segundo. Viaja a una velocidad muy rápida. Pero cuando está atravesando el aire, que tiene una mucho menor densidad, hay una separación muy grande de partículas, baja drásticamente la velocidad a 330 metros por segundo. Entonces, pasar de 1540 metros por segundo a 330 metros por segundo en el pulmón, que está lleno de aire, provoca entonces una zona de interfase. Y esa zona de interfase se muestra en la imagen como una estructura hiperecoica. Por eso la pleura lo vemos de un color blanco. Eso significa que es una estructura hiperecoica. No debemos mezclar conceptos de ultrasonografía con tomografía. No son sinónimos. Una cosa hiperecoica no necesariamente es una estructura hiperdensa en la tomografía. No son sinónimos. Entonces, ¿qué pasa con el fenómeno de la reverberación? El primer eco pegó contra la pleura y se devuelve rebotando y ahora pega nuevamente contra la huella del transductor. Esto representa una superficie refractante y el sonido vuelve hacia la pleura, y la pleura, como es otra superficie con interfase, se devuelve el eco, pega contra el transductor a través de la huella y así varias veces. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y esta es la génesis entonces de esas rayas tan curiosas que se repiten a una distancia equidistante entre la piel hasta la pleura. Esta distancia es exactamente igual de la pleura a la primera línea, que se llama A1, y es la misma distancia de A1 hasta A2, y así sucesivamente. Ese es el fenómeno de la reverberación. Entonces, a modo de fluencia cognitiva para facilitar el aprendizaje y la memorización, la reverberación es el mecanismo físico de las líneas A. Y aquí podemos ver un ultrasonido pulmonar. Este se hizo con un transductor convexo, como hay a intervalos regulares estas rayas hiperecoicas que corresponde a el fenómeno de la reverberación. Pero de todas estas rayas transversales, horizontales, solamente una es la verdadera, que sería la línea de la pleura. Esto no existe, esto no existe, esto no existe, esto no existe, esto no existe. O sea, aquí no hay ninguna estructura, excepto el pulmón. Pero esta es la copia calcada, por decirlo así, de la línea de pleura a lo largo de la profundidad. Bueno, es importante también considerar de que cuando nosotros estamos examinando las estructuras, estas solamente muestra una imagen cuando el eco es de retorno. Por ejemplo, acá, solamente el eco de retorno genera una imagen en el monitor. Aquí, por ejemplo, una aguja, cuando el sonido pega contra la superficie de esa aguja metálica que conduce a una velocidad de más de 5000 metros por segundo, se devuelve porque aquí en tejido blando la velocidad es de apenas 1540 metros por segundo. Entonces se devuelve y genera una imagen. Pero si la aguja entra en una dirección que no es exactamente paralelo al transductor, o sea, la huella del transductor, entonces ese sonido, ese ultrasonido, cuando pega contra la aguja, se refracta en un ángulo que si no es golpeado, si no golpea aquí al transductor, no va a generar ninguna imagen. Y acá dependiendo de la dirección de esta aguja, sí puede generar imagen. Acá también, dependiendo de la oblicuidad, puede generar una imagen de la sombra de esta aguja. Para hacer la ultrasonografía de pulmón hay que seguir ciertas técnicas. No basta con agarrar el transductor y
empezar de manera desordenada en distintos cuadrantes. Hay que hacer con técnica. Y esta técnica ha sido ya descrita. Hay muchas publicaciones de cómo proceder paso a paso con el ultrasonido de pulmón. Hay muchas publicaciones. Una de esas publicaciones fue del doctor Giovanni Volpicelli. El doctor Giovanni Volpicelli es una autoridad mundial en ultrasonografía de pulmón. Esta publicación fue del año 2014. Y en la revista Intensive Care Medicine del año 2012 se publicó la Conferencia Consenso Internacional para normatizar la realización del ultrasonido de pulmón como una herramienta de tipo Point of Care, POCUS. Pero curiosamente, estas guías no habla de algo que por sentido común te dice que es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de agarrar el ultrasonido? Esto, proteger el equipo, proteger el equipo. Imagínense un cable esto que se le pase por encima las ruedas del aparato que pesa 20, 30, 40, 50 kilos, puede cortar este cable y dañar irremediablemente. O que el transductor se caiga directamente golpeándose contra el piso. Se dañan los cristales piezoeléctricos y al final vamos a obtener una imagen distorsionada. Igualmente es importante, sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos de bloqueo regional ecoguiado, de que la aguja no punce la huella. La huella es la parte gris del transductor y está confeccionado con un material que es especial para que la imagen salga lo más nítido posible. Por eso, regla número 1 en ultrasonido es cuidar el equipo. También tener la cortesía de que luego de haber utilizado el aparato, dejarlo bien limpio, retirar resto de keyway, limpiar si se ha untado se ha salpicado con sangre o secreciones. Esto es para que el que sigue encuentre el equipo en perfectas condiciones. Para ultrasonido pulmonar, colocamos el paciente en decúbito supino y el transductor se coloca en una orientación que puede ser longitudinal o entre el espacio intercostal. Es decir, si hacemos una orientación longitudinal, estamos cortando el pulmón en el eje largo. Y si colocamos el transductor a lo largo del espacio intercostal, estamos insonando el pulmón en el eje corto o el eje transversal. Y aquí tenemos el transductor. Vean que tiene una parte gris que se llama la huella. Esto no es un plástico convencional, sino que está hecho de un material especial para que la imagen que resulte sea lo más acorde con la realidad fisiológica del paciente. Hay muchas guías de cómo sectorizar la pared torácica. Esta es una de las tantas. Básicamente tenemos que identificar la línea paraesternal, luego la línea axilar anterior y luego la línea axilar posterior. Y una línea que atraviese la mitad del esternón, que generalmente es alrededor de un espacio intercostal por debajo de las tetillas. Entonces tendríamos 4 zonas: zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Y si continuamos atrás en la espalda, trazando la línea paravertebral y continuando esta línea transversal, tendríamos las zonas 5 y 6. En otras palabras, tenemos anterior superior, anterior inferior, lateral superior, lateral inferior y posterior superior y posterior inferior. Es importante hacer esta división anatómica porque así podemos estandarizar los hallazgos a la hora de hacer una descripción.
todavía es como materia pendiente la costumbre de hacer un reporte en el expediente para registrar lo que encontramos. Muchas veces hacemos la insonación, vimos los hallazgos y generalmente no tenemos la costumbre de registrar, hacer una descripción detallada que encontramos en el expediente para que en el futuro usted pueda hacer la comparación o también que los colegas sepan qué fue lo que se le había encontrado en la ultrasonografía del pulmón. La exploración tiene que hacerse secuencial. Entonces, habíamos visto que se divide en sectores. En ese caso son 6, 3 arriba y 3 abajo. Región anterior, región lateral y región posterior. Con las líneas anatómicas clave que sería la paraesternal, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y la línea paravertebral. Y así tenemos zonas para estandarizar los hallazgos. Es importante hacer una descripción de lo que encontramos en el expediente. ¿Cómo se agarra el transductor? Parece algo muy básico. Inclusive parece que no debería existir ninguna dificultad técnica, ningún misterio. Pero es importante conocer la manera correcta de agarrar el transductor. El transductor tiene una marca. Esta marca, como se ve acá, es visual y a la vez es táctil. ¿Por qué? Porque si usted toca esta zona, te das cuenta que hay una especie de relieve. Entonces, eso significa de que esta es la marca del transductor. Usted, mientras está haciendo el ultrasonido, no tiene necesidad de buscar ese punto. Puede sentir ese punto con su dedo. Y esta marca es muy importante porque en el ultrasonido, en la pantalla, aparece la marca. Generalmente el fabricante lo rotula con las iniciales o las siglas de su marca. En este caso, ahí ustedes pueden ver, la marca es General Electric, pero igual puede ser Philips, puede ser Sonosite, puede ser Minray. Entonces, cada fabricante coloca el logo ahí y no hay que confiar de que siempre está arriba, en la esquina superior derecha, porque hay una opción en la máquina en que usted puede revertir, pasar este indicador hasta el otro lado. De tal manera que si colocamos el transductor de esta forma, estamos empezando mal, porque así esta marca está apuntando hacia abajo, cuando debería apuntar siempre hacia arriba. Entonces, regla internacional de ultrasonografía pulmonar, la marca debe orientarse en sentido cefálico. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer este detalle? Una razón muy sencilla, es el concepto de fluencia cognitiva. Porque de esta manera, si usted tiene la marca del transductor en sentido cefálico, usted va a saber cuál es la costilla superior y cuál es la costilla inferior. Y así usted puede saber si la lesión está hacia arriba o hacia abajo. El transductor hay que manipular con delicadeza. Existen 4 movimientos básicos con el transductor. Está el sliding, que puede ser horizontal o vertical. Está la rotación, que es el giro del transductor sobre su eje. Está tilting, que es la inclinación manteniendo siempre el contacto de la huella contra la piel, solamente inclinando el transductor para un lado y para el otro. Y está que se llama el movimiento de rocking o de compresión. Esto es especialmente importante para estructuras, para diferenciar aquellas estructuras que son compresibles de las estructuras no compresibles, o estructura poco compresible de estructura fácilmente compresible, como por ejemplo con este movimiento de rocking o de compresión, podemos diferenciar qué es una arteria y qué es la vena. Ok, en el caso de ultrasonografía pulmonar,
lo más común es utilizar estos dos modos. Pocas veces utilizamos el Doppler. Generalmente utilizamos el modo M o el modo B, empezando primero con el modo B y posteriormente usamos el modo M. Y esos son los tres tipos de transductores más básicos en anestesia. Ahí tenemos uno que es sectorial, uno que es lineal y uno que es curvo. En el caso de ultrasonografía de pulmón, los dos más utilizados son el lineal. Aquí ustedes pueden ver que es lineal. Esta letra L significa que es un transductor lineal. Hay que examinar con curiosidad el transductor y uno se da cuenta que hay mucha información que uno pasa por alto. Y aquí hay unos números, 4 a 12. 4 a 12. Eso significa que es un transductor que emite frecuencia de 4 a 12 MHz. Este es un transductor curvo. Esta C es convexo o curvo de 1 a 5 MHz. Ahora, este también se puede utilizar en algunas ocasiones, especialmente cuando queremos valorar el diafragma. Este es un transductor tipo sectorial o microconvexo de 3 MHz. Bien, vamos a ver qué encontramos con un pulmón que es normal. Los hallazgos de un pulmón normal implica, número 1, que debe haber deslizamiento pulmonar. Número 2, ver la línea de la pleura. Y número 3, la presencia de líneas A. Vamos a ver cada uno de estos. El deslizamiento pulmonar también se le conoce como deslizamiento pleural. Es el deslizamiento de la pleura visceral contra la pleura parietal durante el ciclo respiratorio. Y se describe morfológicamente como el caminito de hormigas, el vaivén de un caminito de hormigas. El otro hallazgo es la línea pleural. La pleura se encuentra generalmente a medio centímetro por debajo de la línea costal y se encuentra entre las dos costillas. Se describe como el signo de murciélago, en donde hay una costilla superior con su sombra, luego sigue la pleura, a continuación la costilla inferior con su respectiva sombra. Es lo que se le conoce como el signo de murciélago. El doctor Lichtenstein bautizó este es el hallazgo como el signo del murciélago. Aquí ustedes pueden ver entonces la costilla superior, la costilla inferior y la pleura que está entre las dos costillas con las respectivas sombra acústica y la sombra acústica. Y esto se mueve de un lado para otro sincrónico con el ciclo respiratorio, formando ese aspecto que se le conoce como, se le compara con un caminito de hormigas. Y a este hallazgo, el doctor Lichtenstein lo llama el signo del murciélago. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo la verdad es que no veo ningún murciélago ahí, ¿verdad? Por más que uno se queda viendo, echando la imaginación, la creatividad, la verdad es que no se ve ningún murciélago, por lo menos la manera con que yo veo esa imagen. ¿Quién sabe qué estaba consumiendo el doctor Lichtenstein cuando describió este signo, ¿verdad? Porque así como está, a ver si ustedes están más a favor del doctor Lichtenstein o a favor mío, pero yo lo veo más como si fuese la cabeza de un avestruz, porque aquí están los ojitos, los ojos y aquí está el pico, ¿verdad? Entonces aquí está el pico superior y ese es el pico inferior. Y eso que no he fumado nada, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces costilla con costilla, aquí está la línea pleural, el parénquima pulmonar, aquí vemos el primer fenómeno de reverberación, que es la línea A, que es equidistante con respecto a la línea pleural versus línea pleural hasta la piel. Y aquí vemos una sombra acústica producida por esta costilla. Como ustedes ven, más se parece a la cabeza de un avestruz. En cuanto a técnica,
el protocolo recomienda de que uno debe hacer la insonación en el eje longitudinal y en el eje transversal. Aquí ustedes están viendo el eje longitudinal. Cuando colocamos el transductor de esta manera entre dos costillas, con costilla superior y costilla inferior, vamos a obtener una imagen o un scan longitudinal del pulmón, y es lo que clásicamente se describe como el signo del murciélago o el signo de cabeza de avestruz. Cuando colocamos el transductor en medio de las dos costillas, pero paralelo al espacio intercostal, estamos escaneando el eje transversal del pulmón. Y en esta forma de insonación no vemos las costillas. Lo que sí vemos es la pleura en toda su longitud. Aquí estamos insonando para la vista del eje transversal del pulmón. Obviamente aquí estamos en medio del espacio intercostal, consecuentemente no hay costilla, no vemos entonces la sombra acústica provocada por las costillas. La ventaja de esta vista es que podemos abarcar una mayor extensión de la pleura, y para capear las costillas lo que tenemos que hacer es el movimiento de tilting, que es inclinar el transductor en sentido cefálico o en sentido caudal para poder explorar mayor cantidad de parénquima pulmonar. En otras palabras, así como está, lo que estamos viendo es el eje corto y no hay signo de murciélago. Comparando el eje transversal con el eje longitudinal, aquí vemos dos vistas. Aquí vemos costilla, costilla, pleura, y consecuentemente este es el eje longitudinal del pulmón. Acá no vemos costilla, vemos pleura en toda la extensión de la imagen, y esto corresponde al eje transversal del pulmón. Aquí ustedes pueden ver también esto que correspondería entonces a un eje, en este caso, ¿qué tipo de eje ven ustedes ahí? Piensen un rato. Bueno, la respuesta se la damos al final. Uno de los artefactos más importantes en ultrasonografía pulmonar es la reverberación. La reverberación. La reverberación es el eco que se rebota desde el transductor hasta la pleura, y de la pleura al transductor, del transductor nuevamente a la pleura, y así sucesivamente. Eso es como la analogía de cuando usted pega un grito y se oye el eco. Por ejemplo, usted dice hola, y al ratito se oye hola, pero al ratito se vuelve a oír, aunque usted ya no siguió gritando, se oye así como hola, 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 hola. Bueno, disminuye en amplitud, disminuye en intensidad, y cada uno de estos gritos que se escucha varias veces sería fenómeno de la reverberación. Reverberación. Y para ilustrar el concepto de la reverberación, genera una imagen en espejo. Esta es una obra de Caravaggio que se titula Narciso. Narciso era un tipo tan vanidoso que cada rato se acercaba al estanque para usar como espejo, y se quedaba ahí admirando durante periodos prolongados su bello rostro. Y así lo hacía de manera consuetudinaria hasta que una vez se resbaló, como Narciso no sabía nadar, y se ahogó. De ahí surge el concepto de el personaje con comportamiento narcisista. Bueno, la reverberación entonces provoca varias líneas a lo largo de la profundidad con una separación equidistante entre sí. Acá tenemos entonces
una representación para explicar mejor lo que representan las líneas A. Todas esas son líneas A. Disminuye, ¿verdad? Ustedes disminuye en ecogenicidad conforme va profundizando, y todas esas líneas A son en realidad efecto de artefacto, no existe realmente como tales, son artefactos, y se reproduce por fenómeno del rebote pleura transductor, transductor pleura, pleura transductor. Acá en el eje longitudinal, pero en el eje transversal, con un transductor lineal, podemos ver el fenómeno de las líneas A que se repiten. La distancia que hay de la pared torácica hasta la pleura es exactamente igual que la distancia que separa entre la pleura y la primera línea A, que por efectos de la reverberación genera un efecto de espejo. Espejo, espejo, espejo. Otro ejemplo. Aquí tomamos una medida. Aquí está una costilla. Aquí medimos la distancia piel a la pleura y resultó en 18 milímetros. Pero de la pleura a la primera línea A lo medimos y está en 19 milímetros. Milímetro más, milímetro menos. Y la segunda línea A también 19 milímetros. Entonces esto ilustra el concepto de la reverberación. En resumen, las líneas A corresponden al efecto de la reverberación. Las líneas A son horizontales y son paralelas a la línea pleural y están separadas por intervalos regulares a una distancia igual de la piel a la pleura. Esto se presenta en patrones normales, pero también hay líneas A que se presentan en patrones anormales, en situaciones anormales. Por ejemplo, en pacientes que tienen asma y EPOC, pero a diferencia de los pacientes con neumotórax, aquí sí hay deslizamiento pleural, pero en neumotórax hay líneas A prominentes, pero no tienen deslizamiento pulmonar. Y esa es la manera para diferenciar el neumotórax de un paciente que tiene asma. En ambos casos hay líneas A prominentes. Aquí podemos ver un patrón de un pulmón completamente normal. Aquí vemos los músculos intercostales. Aquí se ve una costilla, aquí se ve otra costilla y causa la sombra acústica. Aquí causa la sombra acústica. Y esta es la línea de la pleura que se desplaza al son del ciclo respiratorio y da el aspecto de un caminito de hormigas. Estas pequeñas rayitas que se ve acá no son líneas B, son líneas Z, porque son líneas que no llegan hasta la parte posterior de la imagen y se considera como normales, como un hallazgo casual nada más. Acá vemos otro ejemplo de un pulmón que está normal, por lo menos en ese sitio de insonación. Aquí se ve la pleura que se desliza con el ciclo respiratorio. No vemos líneas A porque no hemos aumentado la profundidad. Y aquí, finalmente, otro ejemplo de pulmón normal. Aquí se ve el deslizamiento pulmonar. De hecho, si el paciente deja de respirar, puede haber ausencia del deslizamiento pleural, pero hay pulso pulmonar. Hay pulso pulmonar. Bueno, con esto vamos a cerrar esta parte, por lo menos del día de hoy, de ultrasonografía pulmonar. Para la próxima sesión vamos a revisar las patologías que se puede diagnosticar mediante esta increíble herramienta.